Buenas noches, chicos. Hola, Buenas noches. ¿Sí me oyen bien? No sé si tengo bien programado el micrófono. Ah, sí, sí. yo sí, Bien, te yo sí escucho te bien, oigo ¿Sí? bien. bien, bien. Sí, Ok, perfecto. muy bien. Hoy vamos a hacer una indagación y quiero que respiren profundo y vamos a respirar en cuadrado, 4, 4, 4. ¿Por qué? Porque vamos a acceder a un campo energético de un fenómeno que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido, que son los sueños recurrentes. Entonces, vamos a ir ahí, donde no buscamos una interpretación mental, solo descubrir el campo, qué hay, qué sensaciones, qué dinámicas se presentan energéticamente y para qué nos están sirviendo esos sueños recurrentes, qué información intenta integrar el alma o por qué no logra cerrarla o por qué se presentan estos sueños recurrentes. Vamos ahí y vamos a acceder a este campo energético de este fenómeno. 5, 4, 3, 2, 1. Nico, entrando a este campo energético de los sueños recurrentes, dime y descríbeme cómo se presenta el campo al ingresar. No sé, puede ser denso, abierto, fragmentado, repetitivo, en bucle. O sea, ¿cómo lo podrías describir tú? Y luego Margarita me dice lo mismo. Yo lo describiría como un tipo de engranaje en bucle. Ujú, Es como si en este momento estoy observando como en una inmensa columna ujú, y le parece como si tuviera escalones, pero no son escalones, sino como contornos que van girando y llega el momento en que se crea el efecto en el que aunque estén girando, parece que van para abajo y para arriba al mismo tiempo. Y no, y se mueven así, por eso digo que también como un engrane, porque si no hicieran este efecto a esta velocidad, al detenerse, hasta pareciera que harían falta pedazos, pero es como un campo, parece, podría decir que es un toroide, pero no necesariamente es un toroide, es más como una columna energética, ujú. como con contornos o como superficies que giran. Ok. Margarita, tú cuando conectas con este campo energético de sueños recurrentes, ¿tú cómo percibes el campo? ¿Cómo se presenta el campo al ingresar? Bueno, lo primero que sentí al conectarme con los sueños recurrentes, vi unas barras energéticas alrededor del campo áurico. Esas barras vienen con una información que no ha sido integrada en su totalidad, pero veo que esas barras se van transformando, entran, pero se van moviendo en bucles, pero no el movimiento de las manecillas del reloj, sino van al contrario. Y cuando ellas se están moviendo al sentido contrario, van cambiando la forma del campo energético, se van volviendo, yo veo mucha energía que se mueve y la veo de color un azul muy particular y veo que en el momento que ellas se mueven, se integran. Hay mucha energía que está en desorden. No veo que sea una energía que se sienta dentro del cuerpo uniforme. Y en toda esa forma que no es uniforme, veo que lo primero que ella accede es a través de la columna vertebral. Una vez esta luz azul entra por la columna, entra muy despacio ella, despacio, despacio, y una vez ya logra trascender, subir y elevarse, entra y veo toda esta luz, cómo se empieza a manifestar en toda la parte del cerebro, toda la parte de esta estructura cerebral. Nico, ¿este campo pertenece más al cuerpo, a la psique o al alma? ¿Cómo lo percibes tú? Yo veo Es que una, pertenece más al alma
y después va incorporándose y va penetrando al cuerpo, pero sí viene de esta parte álmica. Ok, pertenece del alma. Tú, Nico, ¿cómo lo ves? Yo también lo describiría como una combinación de las tres partes. Ok, Y de alguna forma, desde la perspectiva que yo lo vi, la imagen que vi al inicio, estos contornos serían porciones que las tres partes añaden. ok. A ver, ¿qué sensación predomina? O sea, ahí, cuando está ahí, la confusión, la advertencia, la urgencia, ¿qué es la sensación que predomina? Nico, Mm, en realidad, dirá, yo lo describiría em, como un vacío, ajá, pero no necesariamente un vacío opresivo. En realidad, mm, más bien es un vacío prolongado, como lento, ujú, como con eco. Se siente, la sensación emocional pudiera quedarse no necesariamente en el aburrimiento, no quiero decir un aburrimiento, es más bien como un desplazamiento, como si dejaras de tener interés en algo, mm, como un desinterés o un soltar. ok. Margarita, ¿tú qué sensación sientes que predomina? No sé, confusión, repetición, urgencia, advertencia, miedo, o sea, ¿qué es la sensación que predomina en este campo? En este campo, la primera sensación es una sensación de alerta, una Alerta. sensación donde el cuerpo está abierto energéticamente y al estar abierto, como si el cuerpo se abriera en dos, como se abriera como una especie de telón y está muy susceptible a información que venga del exterior, pero esa información que viene del exterior se junta con informaciones que están muy similares a las informaciones que una persona puede tener. Y ahí va creándose una forma de hilos de comunicación, como hilos comunicativos, como una especie de circulación energética que permite que el cuerpo haga ciertas alianzas con otros campos mentales que están en circunstancias similares. Parece Ento- toda una red de conducción energética. Entonces, ¿el campo se siente personal y colectivo? O sea, ¿se alimenta de Sí, todo? Ok, sí, yo veo que viene de ambas partes. Sobre todo que es un cuerpo que está sobreexcitado. ok. Tu sistema Nico, nervioso no se siente equilibrado totalmente o ok, está abierto. ok. Nico, ¿de dónde nace la repetición del sueño? ¿Dónde es el origen? ¿Dónde nace esta forma de repetición del sueño? Supongo que, mira, de lo que observo yo, o Ujú. lo que interpreto, vendría de distintas fuentes, dependiendo la característica que la repetición intente configurar o la detone. A Por ver, por ejemplo. ejemplo, Ujú. un sueño recurrente puede activarse a partir de una sensación física, un olor, una sensación auditiva, un recuerdo que haga que el cuerpo interiorice una sensación y active la necesidad de estar repitiendo ese proceso en un estado inconsciente. Puede venir de la obsesión del psique, cuando un Ok. pensamiento está anclado en la cabeza, el inconsciente empieza a configurar el sueño para que el pensamiento pueda proseguir en el estado onírico. A ver, entonces, Y puede provenir también del alma, ujú. porque pueden ser memorias establecidas en un circuito como de experiencia y que se detonen a partir de instantes, momentos o circunstancias. A ver, aquí hay una pregunta que me surgió ahorita que estaba diciendo y antes de que se me olvide. O sea, es memoria no integrada, es información no escuchada, el origen es de esta vida, es de la infancia, es memoria más antigua. ¿Qué es? Es que fíjate, yo creo que yo lo que te podría describir para contestar eso sería que el estado del sueño recurrente está en el estado del no tiempo. Ujú, Entonces, desde ahí es de todos los tiempos.
Ah, ok. y Ujú. puede provenir, o sea, puede ser todo lo que acabas de mencionar y también puede ser un deseo, también puede ser una herencia, o Ajá. sea, un sueño recurrente puede venir de la necesidad del clan. Ah, ok. Entonces, a ver, el Puede ser sueño, todas estas características de información. a ver, entonces el sueño podría intentar cerrar algo o activar algo, por lo que me estás diciendo. Sí, es una de sus posibilidades. Entonces, el campo muestra, no sé, algún bloqueo en esta forma o muestra la forma de insistencia en cómo estos pensamientos o estas memorias o estas sensaciones se van moviendo en este como bucle del cual me describían ustedes anteriormente. Y es que el mismo mecanismo del ser y como esta característica de los sueños se activa en este estado en el humano, Ujú, el ser, o como lo observo, es que nosotros como humanos pudiéramos incluso iniciar un sueño recurrente o activarlo para que en ciertos momentos de nuestra vida que estemos procesando ciertas circunstancias pueda aparecer mm, o se pueda repetir para confirmar, terminar, obstaculizar, cambiar, destruir o concretar un proceso de existencia. En mm, realidad, el humano tiene más control del estado onírico de lo que piensa ujú. y lo que soñamos es menos aleatorio de lo que el humano piensa también. A ver, Margarita, ¿qué rol juega la mente consciente en el sueño que se repite o en que el sueño se repita? Que yo veo que y siento que todo juega un papel importante porque desde un aspecto energético, estos sueños recurrentes son situaciones que quedaron inconclusas, interrumpidas, interferidas, y cuando se ve la anatomía del cuerpo, se ve la postura de la persona, se ve aquí algo que quedó en un pasado, porque yo lo veo reflejado aquí en la espalda, algo que está adherido, algo que no pudo ser concretado o no pudo ser materializado, y esta energía, este sueño, esto algo que no se concretó, tiende a integrarse dentro del cuerpo, quiere hacer presencia dentro del cuerpo para poder integrarla. Entonces yo veo que juegan muchísimos factores, tanto la mente juega el alma, porque el alma es la que lleva esa información se siente como algo no nacido, algo que queda adherido, pero que en un momento puede volverse como una forma de carga. Y esto empieza a afectar, hay una sintomatología física en estos sueños recurrentes, que no solamente está la parte mental, pero está la parte digestiva, algo que no se ha digerido, algo que no se ha podido procesar, y lo que se siente o lo que puedo percibir es un sistema digestivo que se siente inflamado, indigestado y con ciertos problemas de irritabilidad. También veo que la persona puede tener cierto tipo de sensaciones en el cuerpo que hacen que la misma manifestación necesite ser integrada. Es una parte que tiene que ser integrada porque es algo que se siente ajena, pero al mismo tiempo se siente parte de. A ver, entonces la mente está evitando algo que el sueño intenta mostrar quizá. La mente puede, la parte consciente tiende a buscar hacer sus propias conclusiones a través de diferentes visiones, son proyecciones de diferentes situaciones como, como si fueran diferentes interpretaciones para darle como un sentido a ese sueño recurrente, pero la parte inconsciente sí quiere hacer presencia porque esa sensación de no ser concluso, de no ser integrado, tiende a volverse como una carga dentro del cuerpo y por eso es que ella está tan adherida en la parte de la columna y aquí en la parte de la nuca. A Ahí ver, se ve como una entonces, especie de membrana. ok, entonces el campo es como si mostrara resistencia a sentir. Sí, sí, dependiendo porque esos sueños recurrentes pueden traer muchos matices y pueden venir de muchas experiencias, pero en general como es algo que no se integró, que quedó ahí
pero está, pero no quiere estar. Hay mucha confusión, hay mucho miedo. También siento que parte de estos sueños traen todo este tipo de emociones y de sensaciones. Eso es como una especie de lucha, como una sensación de inconformidad, de inestabilidad también, porque veo que te afecta la sensación en las piernas, como si las piernas no tuvieran la capacidad de poder em, como sentirse firmes, sentirse seguras. El cuerpo tiene su sintomatología también, todo el cuerpo está en alerta. Entonces, ¿qué emoción podríamos decir que es la que está más reprimida en estos sueños recurrentes? Porque si generan vacío y generan esta angustia, esta falta de interpretación, el entender que a veces sentimos que no tenemos control. ¿Qué emoción es la más reprimida en estos sueños, Margarita? Yo veo el miedo como una energía que transita por el cuerpo y va creando una serie de barreras, interferencias para que estos sueños repetitivos e inconclusos o interferidos o no integrados no se integren totalmente, porque el miedo puede crear esta forma, esta barrera energética, es una hiperextensión, como una especie de inflamación en el cuerpo y esto se vuelve como una especie de lucha entre lo que quiere ser pero por la mente no quiere que sea. A ver, Nico, la mente en estos sueños puede ser que distorsione el mensaje. Si es así, ¿por qué la mente interfiere? ¿A qué se conecta la mente para desincronizar o distorsionar lo que en realidad se quiere mostrar o se quiere decir? ¿Tú me escuchas? Sí. Mira, en este caso, lo que yo más observo es como una desventaja, como una sensación o emoción que invita después a padecer los resultados. Ujú, Es como una conexión, como una ansiedad, ujú, una conexión también como depresiva. El sueño recurrente conecta automáticamente con la creencia y por eso es recurrente de que ujú, no se completa o que no termina. Y ujú. eso deja como con una activación, como se quedara la sensación de peligro en el estado más físico. Entonces, ya nos ha dicho Margarita varias órganos, varias partes del cuerpo, pero ¿en qué parte del cuerpo se ancla esta información de la forma de distorsionar, de cómo entramos a esa creencia? ¿Dónde se ancla en primer lugar? Yo lo observo en el intestino en primer lugar, Okey. y de hecho viene como que ahí se burbujea, o sea, el sueño recurrente, luego ahí también se establece y se hace, es una conexión muy importante, por ejemplo, a circunstancias del baño, o sea, Ujú. cuando estás mal del estómago, muy generalmente estás también en un proceso de un sueño recurrente. No aplican todo el tiempo, pero es una conexión que se detecta. El cuerpo, cuando hay sueños recurrentes, pudiera mostrar esta parte de cansancio por estar en alerta o estar en tensión, o no se presenta esta situación. Cansancio puede ser, no necesariamente en todo el espacio, en todo el espectro, pero sí puede ser cansancio o dolor de estómago o mal de orina. Hay muchas sensaciones que tienen que ver con los procesos vitales del terminar también del ciclo del cuerpo, que empiezan como a tener problemas cuando hay un sueño recurrente. Entonces, por ejemplo, pudiera ser, no sé, es pregunta, ¿el sueño recurrente puede aparecer cuando el cuerpo como baja la guardia? Sí. Ok, ¿hay órganos em, o sistemas más implicados que otro? En este sentido, observo, por ejemplo, que el corazón Ujú, muchas veces a través de estas sensaciones de los sueños no concluidos puede cambiar el objetivo del ritmo o puede cambiar su frecuencia y su vibración. Esta sensación de vacío que dejan estos sueños o esta sensación de la no conclusión es muy importante para el ritmo completo del cuerpo.
Ok. Margarita, ¿el cuerpo va pidiendo acción o va pidiendo comprensión? Yo veo que ambas, pero siento que sí tiene que haber mucha comprensión para poder integrar, porque si no hay comprensión empieza a haber una lucha entre lo que aparentemente se está mostrando y no tiene un sentido y lo que puede tener realmente un sentido para el alma. Por eso el cuerpo en ciertos momentos, cuando está en esos sueños recurrentes, hay una sensación de división, de apertura y da la sensación como si estuvieran habitando en el mismo ser dos personalidades y esas dos personalidades estuvieran tratando de integrar, pero al mismo tiempo hay una especie de separación porque cada parte quiere tener la razón. Y esto hace que el mismo cuerpo, la misma persona en ciertos momentos se siente confundida porque la repetición lo que hace es como si la persona cuando repite y repite se siente disminuida, no se siente expandida, sino se siente retraída. Entonces son momentos en que el cuerpo puede estar dilatándose, pero también puede estar contrayéndose y se pueden sentir, hay muchas sensaciones que siente la persona antes, durante y después de un sueño repetitivo, de sueños. Fíjate que aquí ustedes, voy a meter mi cuchara, pero ustedes acaban de decir algo bien importante. Fíjense en qué parte del cuerpo y acaban de decir, por ejemplo, estómago, el sistema nervioso, y muchas veces son decisiones postergadas por miedo. El sistema nervioso eh, sobrecargado por esta forma de querer controlarnos, la dificultad de soltar, el sistema digestivo que lo dijeron mucho, de esta parte de postergar decisiones, formas emocionalmente y fíjense cómo al final de cuentas esto nos está mostrando que todo esto va resonando en situaciones que vamos viviendo en nuestro día a día, ¿no? Al final, eh, a ver, en estas situaciones, en estos símbolos, en estas formas recurrentes, hay gente que dice que ven símbolos o que ven, o sea, los sueños son simbólicos, pero por ejemplo, alguien puede ver a lo mejor un pez que para ellos representa algo o un colibrí, pero son símbolos para mí. ¿Qué representan o qué tipo de símbolos aparecen con más frecuencia en esta forma de sueños recurrentes a las personas, Nico? Es como una fase, no necesariamente inicial, porque para que el sueño recurrente ya esté establecido, este ya comenzó, ya se activó, pero es una fase, digamos, de reajuste. Todo el cuerpo lo resiente incluso antes de que se dé el estado de la noche. Ujú. Muy seguramente ya va sintiéndose la necesidad de tener una frecuencia diferente al dormir, el mismo cuerpo va preparando, pero cuando se activa o cuando inicia es cuando ya está el sueño interpretando, por ejemplo, todas las resoluciones del día, por no irnos a, a que la mente explora en realidad toda la existencia en todo momento. A ver, Pero aquí, ujú. muchas veces la parte más activa de antes de que comience el sueño recurrente es el retroceso de las experiencias diarias. Es que ahí voy, fíjate, muchos hablan de, por ejemplo, de estar en cárceles, de encierro, o de estar perdida en un bosque, o de estar huyendo, o de estar enterrado, o de, perdón, estos símbolos son del colectivo o son personales o cómo son estos símbolos que vamos viviendo nosotros con esta forma de sueños recurrentes. Yo observo que en este caso sí son colectivos. Observo que en realidad el sistema humano tiene como, así como lo tiene a nivel consciente ciertos arcanos, a nivel inconsciente también hay ciertos fundamentos o ciertas características de imágenes que representan ciertas circunstancias y también representan ciertos procesos del no tiempo. Por eso es que están en el no tiempo,
porque lo Mm. que se sueña, justamente conectado a lo que mencionabas ahorita del día a día, lo que se sueña definitivamente de forma recurrente tiene que ver con lo que se está viviendo en el momento presente. Pero Entonces, pero pero ese momento presente mm, puede estar establecido en muchos momentos de la existencia de un ser humano, ahí donde se vuelve también recurrente. a ver, aquí hay una emoción, por ejemplo, que acompaña a los símbolos. Por ejemplo, si yo me siento perdida o me siento perseguida, hay una emoción, o si me siento feliz, o si me sueño que me voy a casar, o si me sueño, hay una emoción que acompañe ciertos simbolismos específicos o no, o cada uno va poniendo la emoción de acuerdo a lo que vive en su propia vida. Va poniendo la emoción de lo que vive en su propia vida, sí, definitivamente, porque para que la característica del sueño recurrente se geste, tiene que haber un porcentaje de deseo. Tiene que Ok. haber un porcentaje del también quiero experimentarlo para recordar, transfigurar, memorizar, cambiar, cualquiera de los verbos en gerundio que se puedan utilizar para algo que el alma, el cuerpo o la mente quieran procesar, dependiendo su estado característico. Es importante, dices, tiene que estar en gerundio, ¿no? Es de transformación, Ok, definitivamente un sueño recurrente aparece para que algo suceda, no es un momento en el humano para solo observarlo. ok. Mm, el símbolo con el que se vienen los sueños recurrentes, ¿se sienten literales o se sienten energéticos? Una combinación de ambos. Los literales podrían ser las características más físicas de lo que el sueño represente, como las personas, Mm, pero los conceptos o los espacios donde estén las personas pueden ser más aleatorios porque tienen que ver con el ambiente o tienen que ver con las sensaciones energéticas. ok. Margarita, fíjate que también hemos escuchado mucho que el sueño no termina. A veces el sueño, tú te despiertas y el sueño no se acabó, ya no supiste en qué se acabó, o de repente cambia el sueño y ya no supiste en qué andabas y se cambió todo. ¿Qué impide que un sueño se termine o qué es lo que hace que el sueño cambie? Son esas alarmas que hay desde el alma para interrumpir algo que la misma alma siente que ella no ha podido concluir en forma de experiencia. Mm, Por eso vemos que el movimiento energético que representan este tipo de sueños recurrentes vienen de una estructura mental muy rígida, pero también viene de una emocionalidad que está muy afectada. Por eso hay una parte activa y pasiva que siempre quiere gobernar y que siempre quiere tomar como el dominio del pensamiento. Pero también veo que aquí hay algo que está muy involucrado en estos sueños cuando son recurrentes y es los elementos del cuerpo, tanto el aire como el ujú. fuego, el viento y la tierra, cómo hacen parte de la experiencia humana a través de su propia historia y de una historia colectiva, porque muchas veces está relacionado con una persona que corre, que no avanza, que tiene o que está nadando y que se ahoga, y todos estos elementos empiezan a tomar forma, empiezan a tomar la forma de la situación que no ha sido resuelta. Por eso lo podemos ver en estos diferentes escenarios y vemos también esta división que va creando en el cuerpo y este desequilibrio. Cuando estos elementos están en desequilibrio, el mismo cuerpo también empieza a manifestar esos deseos de volver otra vez a la armonía. Por eso se ve tanta división y por eso en cierto momento también puede haber cierto desequilibrio mental, A ver, por lo que es una, recurrente. a ver, sí, en esta parte de recurrencia hay un patrón repetido en la vida, o sea, que te despierta, que te hace que no conectes con esta parte de la conclusión de lo que tienes que trabajar. Sí, hay algo que se mueve y se mueve y se mueve, como la espiral que vimos al inicio, este bucle que Ujú. tiene un movimiento que es al contrario, y esto hace que no haya como un orden, una definición, una concreción y un equilibrio en lo que se está viendo. Puede que esa información esté trabada, y cuando esa información está trabada es porque hay algo más profundo que la persona tiene miedo a ver o tiene miedo a reconocer. A ver, aquí
El alma puede ser que esté esperando alguna coherencia entre el sentir, el actuar, el ver, el escuchar. O sea, ¿qué es lo que el alma realmente está esperando que suceda? El alma quiere integrar. El alma no quiere sentir esa, como esa sensación de separatividad o de carga o o de no conclusión, porque en la medida que ya se llega a esa conclusión, ahí ya se está integrando esa experiencia y no queda como si ella estuviera bailando en el cuerpo, como si no pudiera ella sentarse en una realidad. Por eso es que ella busca toda forma de comunicación, de mensajes y sobre todo que en los sueños hay una apertura energética para que la comunicación que el alma tiene como algo repetitivo, algo inconcluso, se pueda sentar y después pueda manifestarse. Es una especie, yo veo este sueño repetitivo también como una especie de canal de información y de manifestación. Ok, a ver, ¿qué necesita el campo? Esa me lo van a contestar los dos, pero primero voy con Nico. ¿Qué necesita el campo para dejar de repetir un sueño? ¿Qué necesita concluir? ¿Qué necesita ver? ¿Qué pasa ahí? Lo que yo entiendo es que la emoción resultante tiene que llevarse en el estado activo. Tiene que llevarse al estado en el que o se manifiesta o se experimenta, pero definitivamente concluye la acción. El sueño recurrente se vuelve como a congelar y el cuerpo vive sus procesos naturales. O sea, la integración emocional con la acción concreta que tú hagas y eso te lleva a una conciencia corporal y dejas de repetir esos sueños. Más bien se detiene el sueño, por eso te digo que desde el no tiempo Ajá. creamos cosas en donde el presente puede formar parte de muchos tiempos de una persona. Por ejemplo, observo que una persona puede tener el mismo sueño recurrente a los 7, a los 17 y a los 47 años de edad. Mm, Y aunque es el mismo sueño recurrente en un estado diferente, por la experiencia que ha tenido el cuerpo, ujú. está procesando una acción distinta, pero porque forma parte del mecanismo que tiene cada singularidad humana para utilizar ese recurso para ciertos procesos, bajo los estándares del colectivo, porque ciertamente en los sueños domina las creencias colectivas porque son los significados reales que tienen las cosas, pero en el inconsciente. A ver, entonces el cambio es interno o externo. El cambio se debería de dar interno. Ah, ok, interno. Entonces, Externo sería a lo mejor no bien terminado, pero pudiera ser el resultado. entonces el campo pide escucha, descanso, movimiento, certeza, trabajo. ¿Qué pide el campo? El campo definitivamente pide movimiento. Ok. El campo por eso tiene esta forma en la que nunca se deja de mover o es como un engrane, porque definitivamente su objetivo es mover. Ok. Entonces, a ver, Margarita, de lo que tú estás observando del campo desde esta otra perspectiva, ¿qué necesita el campo para dejar de repetir el sueño? Movimiento, porque lo que yo veo es que dentro de un campo energético las memorias están proyectadas dentro del mismo campo en diferentes niveles de conciencia y si estas memorias que están, que tienen mucha experiencia, que tienen muchas situaciones de diferentes índoles, si ellas mismas no están transitando correctamente alrededor del cuerpo, hay algo que se interrumpe, que se corta esa información y esta información necesita volver a ser integrada. Es como si se rompieran estos circuitos de energía y en esta forma de interrumpirse queda como si quedara una especie de vacío, algo que queda como en la incertidumbre. Una vez se liga, se une esta información, el cuerpo vuelve a girar normalmente, pero hay un aspecto que también rige toda esta parte del pensamiento repetitivo y es una estructura mental muy rígida, que es lo que he visto constantemente y cuando esta estructura es rígida, ella va creando ciertas barreras y ciertos impedimentos para que este fluir de energía no se dé de una manera correcta. Esta estructura mental siempre está mirando mucho hacia afuera
afuera, hacia el entorno. Le cuesta mucho trabajo mirar hacia adentro porque el mirar hacia afuera es un gran distractor. Por eso es que la emoción también juega un papel muy importante porque la emoción se siente huérfana, se siente sin, como sin estructura y esto va creando como un, como un vacío dentro del cuerpo, porque lo que no está integrado tiene que llenarse con algo. Y cuando se integra, pues ya el campo energético se empieza a ver mucho más relajado. Ok, entonces el cambio tiene que ser interno o externo. Yo lo veo interno. Ok, entonces el campo que pide en este movimiento, o sea, para dejar de aparecer, quizá, no sé, una toma de decisión, algo que pide el campo para que esto se deje de dar, porque hay sueños repetitivos que son muy angustiantes, ¿no? Sí, sí, pues hay de todo, pero el campo pide coherencia, pide equilibrio, pide reconocimiento, pide observación, pide también mucha tranquilidad en la observación, que esa observación no se dé con miedo o se dé con frustración, porque aquí están jugando todas las emociones. Yo veo que en los sueños recurrentes, dependiendo el estado de la persona, dependiendo lo que ella no quiere integrar, dependiendo lo que ella se pueda escuchar o tenga miedo a escucharse ella misma, ahí es donde empieza como ese roce energético. Veo que en la medida que hay más armonía en el cuerpo, es mucho más fácil que la comunicación se dé tranquila, porque no es tan chocante, ni tan agresiva, ni tan abrasiva para la persona. Ok, entonces, a ver, ¿cuál es el mensaje central que estos sueños intentan entregar a la persona? A ver, ahorita me dices tú, Margarita, y ahorita me dice Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí, El campo de la persona, Ira, empieza a manifestarse en muchos sentidos. Em, en instancia inmediata, el metabolismo, por ejemplo, empieza a activar una transformación incluso del ritmo, el ritmo cardíaco. Por eso te decía que los sueños recurrentes pueden ir automáticamente al corazón. Y el ritmo cardíaco puede acelerar muchos estados del metabolismo. Y dentro de los campos que también se puede manifestar en el campo de los rangos emocionales y puede traer a una persona padeciendo una forma por un proceso indefinido. Margarita, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es el mensaje central que estos sueños intentan como entregar o intentan darle a las personas? Yo veo que le pide a la persona presencia, anclaje, porque el sueño repetitivo te saca del presente, te vuelve una persona mucho más volátil y cuando una persona es más volátil puede ser más fácil interferida, puede estar en unos, porque está en un Ujú. momento de victimización y esto lo puede llevar en su forma inconsciente. Porque no lo está viendo, no está en un acto de presencia. Por eso en este anclaje y en este asentamiento ya este sueño repetitivo deja de ser repetitivo para que esta información la persona pueda integrarla en su cuerpo. A ver, ¿qué pasaría si la persona deja de huir del simbolismo que le está representando ese sueño? Primero Margarita y luego Nico. Bueno, si deja de huir, empieza a enfrentarse con sus propios miedos, con sus propias, podríamos decirlo, con sus propias sombras y todo lo que pueda estar oculto, porque lo que se oculta queda guardado en el cuerpo y en muchos momentos se ve como algo muy estático, como algo muy pasivo, pero esa pasividad tiene su propio movimiento. Ella misma va tomando, va tomando, va tomando, y en el momento que ya ella como que como si ella misma entrara en un estado de unidad, esa misma sombra, ese mismo miedo, ahí es donde la persona se siente totalmente incapaz de poder resolver algo porque la misma sombra lo está confrontando permanentemente. El confrontar, el ver y el observar hace que muchas veces ese miedo que puede ser pequeño, que en un momento la persona pudo verlo demasiado grande, está viendo la realidad tal cual como es.
Ok, Nico, ¿tú cómo ves? ¿Qué pasaría si la persona deja de huir del simbolismo del sueño? Tendría la posibilidad de escucharse mejor. Si Mm, ciertamente no todos los sueños recurrentes tendrán un significado inmediato, es preciso, ujú. todos tienen la proyección de hacer que el cuerpo se entienda mejor y prestar atención, no huir de esto, incluso observarlo, puede ayudar a que la comunicación interna sea mucho más fluida y efectiva, física, mental y almáticamente. A ver, entonces, a ver, aquí los dos. Cuando se desbloquea este mensaje y el mensaje es comprendido, ¿el sueño se transforma o desaparece? Margarita. Yo veo que se transforma, sobre todo porque hay una integración, hay una tranquilidad, tanto el cuerpo físico como la parte energética empiezan a unirse, ya deja de estar moviéndose en forma irregular. Y yo veo que aquí hay un punto, hay una parte importante y es también toda la parte hormonal. La Ujú. parte hormonal también se relaja, se tranquiliza porque si una persona está en unos estados demasiado exacerbados, demasiado cortisol, el cortisol lo que hace es crear como una especie de visión expandida. Todo lo que puede ser de un tamaño, lo que hace este cortisol es que todo lo expande y ahí es donde ahí puede jugar también un papel muy importante estos sueños repetitivos. El cuerpo se desordena, por eso se desordena la parte digestiva, la parte respiratoria, todo entra en un desequilibrio. Entonces veo que todo vuelve a entrar como en un estado de uniformidad. Entonces, ¿qué energía queda disponible después de integrar el mensaje? Lo veo la coherencia. Ok. Nico, entonces ahora tú dime, eh, ¿qué se desbloquea cuando el mensaje es comprendido, es entendido, el sueño se transforma o desaparece y qué energía queda disponible después de integrar ese mensaje? Definitivamente se transforma. El Mm, sueño en sí, como una característica, una herramienta del proceso humano, se transforma, nunca se elimina porque incluso si llega a funcionar, por ejemplo, como dices tú, si se desbloquea, si se entiende, automáticamente nuestro inconsciente lo agarra como una herramienta efectiva para el cambio de procesos. ok, Entonces, lo transforma para dejar ahí un potencial. entonces, ¿qué energía queda en esta forma en la forma de vivir la vida diaria después de ordenar todo esto que ya entendiste, que ya comprendiste, que ya aceptaste? Dentro del tiempo de adaptación que es más presente, deja sensaciones pues placenteras, cambios, conclusiones, se liberan endorfinas, hay placer en el cuerpo, pero también es un tiempo metabolismo. Llega el momento en que las sensaciones llegan simplemente a ser habituales, como hasta que el cuerpo o el ritmo vuelve a agarrar una rutina, porque al fin y al cabo como humanos habitamos también en rutinas. Ok, aquí les voy a hacer las preguntas de oro, las preguntas de los 50,000, ¿no? A ver, ahí les va. Primero, ¿qué pequeño acto consciente ayudaría a anclar la integración en la vida diaria? Margarita. Es el acto de del reconocimiento a través de la autoobservación, porque Ujú. veo aquí que juega. Hay otro órgano que no es órgano o glándula, es el timón, porque el cuerpo Sí, cuando se estresa se contrae y se achica, y este punto también aquí empieza a contraerse. Entonces, si el cuerpo entra en un estado de relajación, es mucho más fácil que la observación sea más, como más fina, como más clara, como más definida, pero sí lo veo como la autoobservación es una parte muy importante, es a un ver, primer camino. ok, Nico, ¿qué cambio concreto, ya sea, no sé, en hábitos, en decisiones, en, qué será, en vínculos, en escuchar, o sea, qué cambio eh,
empieza a tener o quieres empezar a tener para que el sueño no vuelva a manifestarse como un sueño o como una programación de sueño? Supongo que identificar, porque también dentro del simbolismo del sueño está activo, Ujú. identificar dentro de las acciones de lo que estamos repitiendo en el sueño y la transformación de ellas en el estado consciente, porque definitivamente el sueño recurrente, el simbolismo es tan pesado que automáticamente se ve reflejado en el estado físico activo, en el consciente. Entonces, así que también como la pregunta anterior, como un cambio significativo inmediato muy minúsculo, sería la realización de una acción viva de lo que se soñó también. Una forma de llevar ese proceso simbólico al estado del abstracto, al específico, al concreto, a la materia. Ok, muy bien. Entonces vamos a terminar aquí esta indagación, vamos a desconectar de todo y de todo y vamos regresando, reconociendo nuestra energía, observando nuestro campo, sintiendo nuestra energía, nuestra respiración, nos sentimos cómodos, cómodas en el lugar donde estamos y nos vemos y nos sentimos fuertes, potentes y poderosos. Y quiero que me digan en esta desconexión, voy a contar de 1 a 3, qué palabra les queda o qué frase les queda de esta indagación de sueños recurrentes. 1, respiran profundo, sienten todo su cuerpo, pueden empezar a mover pies y manos y empiezan a sentir que están en este cuerpo presente. 2, Margarita, ¿qué frase o qué palabra te viene? A mí me llega, los sueños recurrentes están muy relacionados con los vicios energéticos. Ok, vicios energéticos. ¿Tú, Nico? A mí me queda la frase del no tiempo, cómo los sueños recurrentes habitan en el no tiempo. Entonces, los sueños recurrentes son vicios energéticos habitados en el no tiempo. 2, respiran profundo. Y 3. Y entonces aquí yo voy a decir que cuando la información es reconocida, el cuerpo deja de insistir. La conciencia, el alma se integran, se ordenan, se equilibran en el eje y la vida empieza a respondernos de diferente forma. 3, abrimos los ojos. ¿Cómo se sintieron, chicos? Bien, Bien. ¿Bien? bien, ¿Les bien. gustó? Sí, 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 estuvo muy sí, mucho. interesante. Muy interesante. Vamos a cortar aquí, no sin antes agradecerles que hagan el favor de seguirnos y que nos escriban a nuestro correo electrónico info@irasemana1ince o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 4973. Vamos a finalizar la grabación. Gracias a todos. Bye. Bye.